Y bueno, ya que estamos para comentar unas cositas que me han parecido muy interesantes, bastante comentables, la verdad es que definitivamente el mundo del fútbol, lo que rodea al Real Madrid, al Palancas y en general el fútbol español, siempre deja de qué hablar, siempre deja muchas cosas interesantes y que bueno, yo quiero comentar con ustedes lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuentos, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Hoy finalizamos el mes de septiembre, ojalá que el mes de octubre el Real Madrid venga cargadito con todo lo que necesitamos para, perdón, ser felices como hinchas del club más grande de todos los tiempos, que nos den ese liderato el día de hoy. Vamos a tener dos videos, este es el primero de, obviamente, de los dos. Y bueno, hay varias cosas interesantes porque han sacado en el chiringuito como una recopilación de lo que se está hablando del Fútbol Club Barcelona y todo este tema del caso de Enríquez Negreira en una pequeña recopilación que yo he traído para que ustedes pudieran repasarlo conmigo y seguramente nos diéramos cuenta de eso. También vamos a escuchar algo de Radio Esta Noche, creo que se llama, o Radio Estadio Noche, algo así, donde, bueno, han comentado algo muy interesante sobre lo que ha dicho el comité, el directivo este del Gilmarín, del Atlético de Madrid. Algo muy, muy interesante. También vamos a ver algo de un economista, un supuesto economista o alguien así que ha comentado lo que ha dicho. Recordarán que hace poco el Barça presentó unas cuentas diciendo que habían sacado un saldo positivo de no sé qué cuánto, de no sé qué lo otro. Y en un avance del otro video les voy a mostrar un video que subió Isco Alarcón hace realmente unos años y está espectacular porque le da a los medios de comunicación en la cabeza. También algo, vamos a ver algo de J. Jordi, así que ese otro video no se lo pueden perder. Activen esa campanita de notificaciones. No me voy a enredar más con esta introducción. Vamos a la pantalla y les voy a mostrar, por supuesto, lo que tenemos para el día de hoy. Y bueno, lo primero que les quiero comentar es esto de lo que les decía de Radio Estadio Noche. Es muy llamativo lo que se comenta realmente. Ojo. Deberíamos echar al Madrid de la Liga y de España directamente, porque, o sea, Miguel Ángel Gil puede opinar lo que le parezca, es evidente, pero a él, que busca la limpieza de la competición, no le he visto abrir la boca en el caso Negreira. Nada, cero, ni una palabra. Bueno, el Atleti es uno de los primeros que se sitúa, sí. Es el que Eso es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y lo comentaba el otro día con un amigo y yo, ¿será que aquí hay gente de otros clubes implicados? Porque obviamente, si nos ponemos a pensar un poco, claro, el Barça es el rival más directo del Real Madrid, seguramente el único equipo que le puede hacer, como quien dice, frente, medio frente en cuanto a historia. Y obviamente estos equipos de medio pelo lo que quieren es que pierda el Real Madrid. Y no sé, es que me da mucho que pensar y sobre todo teniendo en cuenta el silencio de Gilmarín en este aspecto, me deja muchas sensaciones extrañas. He intentado juntar a todos los equipos de la liga para denunciar al Barcelona por el caso Negreira. Yo no he escuchado de su boca decir nada. No, es que él no habla. Aquí tampoco lo hemos Ni escuchado. entrecomillados. No, pero es verdad que Ni un comunicado por lo del caso Negreira. Entre comillados te lo estoy diciendo yo. Ha sido el que ha intentado juntar a todos los clubes de la liga y ha hablado con todos los clubes de la liga para denunciar al Barça por el caso Negreira. Bueno, pero ayer no se puso de acuerdo con ningún club de la liga. Él dijo lo que quería decir. Quiero Exacto. decir que tú puedes manifestarte también. A mí me invita a pensar que a él le afecta más el Madrid que todos los demás. Deberíamos echar. Sencillamente brillante en este programa que aparece esta señora que se ve ahí, que también aparece en el chiringuito y que es madridista, abiertamente madridista, y me parece brillante lo que comentan porque es verdad. Sí, que hayan organizado una organización, valga la redundancia, que ni siquiera llegó a nada, pero que no pasó nada. Y para hablar del Real Madrid, ahí sí está de primerito con la jetota abierta y realmente me parece lamentable. Pero repito, aquí va a llegar un montón de gente salpicada en un punto de la vida y nosotros seguramente lo que vamos a hacer es reírnos. Vamos a escuchar ahora el video del hombre este que creo que lo hizo en Cope, en la cadena Cope con Juanma Castaño o algo así, lo vi creo que en un TikTok. Y bueno, sobre las cuentas estas del Barça que dije que arrojaban beneficios. Vamos a escucharlo porque es brutal. Y bueno, ya tenemos aquí el video que les estoy comentando. Vamos a volver al inicio y vamos a escucharlo. Las cuentas del Barcelona de la temporada pasada, en la que da beneficios de 300 millones de euros, están dopadas financieramente legalmente, ¿vale? Es decir, el Barça ha presentado 1.250 millones de euros de ingresos, de los cuales 600 son de palancas, del 15% de la venta de los derechos de televisión por 25 años y luego los famosos 200 millones de euros estos de la venta de Barça Studios, que no figura nada en la nota de prensa del Barça y que recordemos que esos 200 millones de euros son de dudosa credibilidad porque hasta el momento el Barça
solo ha cobrado 40 y a estas fechas ya debía haber cobrado 80. La segunda conclusión, Juanma, muy sencilla. Si el Barça oficialmente dice que ha ingresado 1.259 millones y que ha tenido gastos por 1.165, tú haces una resta y te sale una cifra sencilla: 94 millones de euros de beneficio. Esto no son 304. Entonces, claro, la gente se pregunta, ¿dónde está la trampa o dónde está la explicación? Pues yo no la sé, y los organismos oficiales a los que rinde cuentas el Barça tampoco lo saben. Por lo tanto, hay una diferencia de más de 200 millones de euros a favor del Barcelona en cuanto a beneficio, que están pendientes de explicarse. Hasta que no presente el Barça las cuentas detalladas, Juanma, no lo podemos saber. A mí no me cuadran estas cuentas en absoluto. Las cuentas del Barcelona... Bueno, brutal. No he querido interrumpir este video porque me ha parecido que habla de cosas que en cuanto a la economía, pues yo muchas veces me quedo en el aire, debo que reconocerlo. No soy de los que habla de economía con fluidez porque realmente desconozco muchas cosas, pero sí es brutal definitivamente cómo habla directamente de este tipo de situaciones. Y es que es verdad, el tema este de la repalanca, el cuento que hubo raro. Y es que bueno, a mí lo que no me parece grave ni me sorprende en lo absoluto esto. Lo que me parece grave, perdón, y lamentable, es que Javier Tebas y la Liga sigan permitiéndole al Barça competir bajo estas circunstancias, mientras hay equipos que, bueno, han tenido que deshacerse de futbolistas interesantes para poder seguir adelante en cuanto al tema económico. Pero lo hemos comentado otras veces, el palancas, nos guste o no, genera un tema económico en la Liga que es, teniendo en cuenta los problemas que está atravesando el fútbol español, una caída de uno de los grandes, yo creo que sería mortal. Y entonces, bueno, eso creo que va relacionado o va de la mano con eso. De todos modos, bueno, como les estaba comentando, pues no toca sino esperar. Y por supuesto que al Barça le llegue su momentico. Espero que este caso de Negreira tenga una resolución importante. Por el momento, hablando de Negreira, vamos a ver lo que les dije de los periodistas, que me pareció sencillamente brutal. Lo que dice el mundo de lo que está pasando en España con el fútbol español, concretamente con el caso Negreira y el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, aquí tenemos ya el video, está en distintos idiomas, por eso están los subtítulos, así que vamos a tratar de prestar atención a los subtítulos. Esto dice que es RMC Sports, Francia. L'affaire Negreira, c'est sur la scène européenne que les supporters blaugrana peuvent s'inquiéter. L'UEFA pourrait exclure le FC Barcelone des compétitions européennes la saison prochaine. Barcelona have been charged with suspected bribery for payments, estimating around $7.3 million to companies linked with the vice president of the refereeing committee, José María Enríquez Negreira. The addition of the bribery charges could now... Football Club Barcelona has been placed under formal investigation, accused of bribing referees. The allegations span nearly 2 decades and concern payments of nearly $10 million to companies owned by José María Negreira, who had a role of overseeing the referees. Comprovaram o suborno do Barcelona. O que acontece com o time, com o clube? Spain now, and police have raided the headquarters of the country's football association as investigations continue into payments made by Barcelona to the former vice president of Spain's refereeing committee. And these are very, very serious charges. Corruption, breach of trust, false accounting, bribery as well. Why did Barcelona, over 17 years, pay a referee £7.4 million? So if Barcelona are found guilty of any wrongdoing, then there is still the possibility that they could be kicked out of the Champions League. Es que es brutal, se los digo, y obviamente yo lo comentaba en un video el día de ayer, lejos de toda esta podredumbre que significan los aficionados del Barça y de que nos quieren ver, o que como se la están viendo la cara de pendejos a ellos, quieren hacernos ver la cara de pendejos a nosotros. Pero lejos de todo esto, hay una alerta mundial en el mundo del fútbol en el que ven que el Barça ha adulterado una competición durante 2 décadas aproximadamente, y que esto es una investigación. Es que mira, la investigación ni siquiera está realizada del todo. Y estamos viendo cómo está el mundo escandalizado, porque como lo hemos dicho, no es que tiene toda la pinta, es que esto es lo que es. Y obviamente esto seguramente van a ir saliendo más cosas, así como lo decía Xavi, la otra semana saldrá otra cosa, la otra semana saldrá otra cosa. Y bueno, me da la risa porque soy Xavi Hernández, pero bueno, Xavi Hernández seguramente va a llegar un punto donde no te va a dar tanta gracia. Y siempre lo he dicho, primero cae, ¿cómo es que decía? Primero cae un hablador que un cojo, algo así. Entonces, bueno, Xavi Hernández, ojalá no te tengas que tragar tus palabras, porque
quedas en ridículo porque hay un montón de documentación audiovisual donde se ve claramente cómo estuviste favorecido en muchas acciones absolutamente ridículas. Recuerdo claramente una acción de Pepe, no me acuerdo, creo que contra Mascherano, en el que Pepe obviamente va fuerte, pero ni siquiera toca al futbolista del Barça, lo terminan expulsando. Y creo que el icono de esa imagen es ver a José Mourinho hacer algo como que hacía el cuarto árbitro, porque es absolutamente, es brutal lo que hemos vivido durante años. Y bueno, todavía se ven unas cosas extrañas, obviamente en menor medida, lo de aquellos años es brutal, yo lo comento siempre, creo que para aquel entonces yo vivía con mi papá, con mi hermano, ellos eran del Barça, yo era el único del Madrid en la casa y realmente era triste porque nos hicieron pasar por locos y realmente es absolutamente desquiciante y que hayamos tenido esta oportunidad de poder decir nosotros teníamos razón, pese a que ni siquiera mi familia lo reconoce porque obviamente están con lo que les está vendiendo el presidente, pero bueno. Cada quien a esperar, a cada marranito siempre le llega su Navidad y yo cada vez estoy más convencido de que bueno, esto seguramente se va a tardar un poco más, pero les va a terminar llegando su Navidad a estos corruptos que ahora sí lo de las demandas a los periodistas y a los medios de comunicación que tergiversaron la información, a eso no se ha sabido nada tampoco, o sea, no se va a saber nada porque obviamente esto no es lo que parece, es lo que es. Voy a despedir este video, espero que lo hayan disfrutado, que me hagan saber su opinión en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción, lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.